Se me olvidó ahorita. Recording in progress. Escucha con eco. Voy a estar compartiendo pantalla para asegurarnos que la vemos bien. Igual me confirman que la están viendo bien. Se ve bien. Súper. Perfecto. Como son las 11:30, podemos ir dejando pasar a los participantes para que puedan ir entrando a la sesión. Estamos todos con las merienditas, café. Hola. Buenas tardes a todos los que se han ido conectando. Voy a dar un minutito más y comenzamos para mantenernos en la agenda. Gracias por conectarse nuevamente en esta la última semana. Bueno, según mi reloj ya son las 11:31, así que voy a comenzar. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por conectarse, ¿verdad? Semana tras semana. Ya estamos en la última semana de la serie. Han sido 10 semanas, ha sido bastante. Así que gracias a los que se han mantenido persistentes y se han conectado. Como ya saben, esta serie educativa surge tras una colaboración entre ProHealth Clinical Services y el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico y ha constado principalmente de una revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y la utilización de la telemedicina en la condición. Como ya estamos a lo último y ya yo creo que todos los que estamos aquí nos conocemos, pues en pantalla pronto van a ver un poll, una pregunta, y nos gustaría saber, y si, ¿verdad? Si gustan abrir el micrófono y decirlo por el micrófono, pueden hacerlo también, pero no, nos gustaría saber hasta hoy, ¿verdad? Quedando esta sesión y la próxima, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje o, ¿verdad? La mejor herramienta que se han llevado de esta serie, ¿verdad? En respecto a su experiencia y cómo lo han podido o piensan que lo van a poder aplicar en su práctica clínica. Si alguien se anima a abrir el micrófono, estamos, ¿verdad? Los escuchamos. El poll si no se va a quedar abierto hasta el final de la sesión, ¿verdad, Nidiana? O hasta bastante adelante en la sesión que lo pueden ir completando. Aún todavía se están conectando, por si acaso, Sí, Kenia. lo sé, Veo varios lo que sé. están entrando. Gracias y bienvenidos a todos. Gracias por ir conectándose y bienvenido. ¿Verdad? En la dinámica del día de hoy nos gustaría conocer, para los que entraron más tarde, nos gustaría conocer cuál ha sido el mayor aprendizaje o la mejor herramienta que entienden han obtenido luego, ¿verdad? De asistir a esta serie y a todas estas sesiones que han tocado diversos temas ¿verdad? Respecto a la diabetes. Así que si alguien quiere hablar, voy a dar 2 minutos más, si no, el poll se va a quedar abierto hasta bastante tarde en la sesión para que puedan contestar.
Creo entonces que voy a continuar. Como, ¿verdad? Como siempre, le exhortamos a que enciendan las cámaras si les es posible y se sienten cómodos. Pueden escribir en el chat durante cualquier momento de la didáctica, igualmente que pueden abrir el micrófono y participar. Y si se sienten más cómodos levantando la mano, en la parte de abajo tienen la opción de levantar la mano al lado de la lista de participantes para que se les pueda ceder un espacio para... La sesión número 19 de esta serie de 20 conferencias de la revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes, la cual consta con 30 horas crédito de educación continuada para todos aquellos que completen, ¿verdad? Las prepruebas, las postpruebas y los cuestionarios, ¿verdad? Requeridos por la Escuela de Medicina de Ponce. Así que, siendo esto una actividad de educación continuada, aquí está manifestado ¿verdad? Los posibles conflictos de interés que pudiéramos tener, y en este momento vemos ahí los diferentes relaciones contractuales que he mantenido durante los últimos años con diferentes instituciones privadas, públicas, con organizaciones profesionales, y de igual manera en este momento lo único que tengo que decir es que fuera del que estamos colaborando en el desarrollo de este programa educativo, no hay ningún otro, con el fideicomiso no tenemos ningún otro conflicto de interés, y que todas las expresiones que voy a estar haciendo durante el transcurso de la mañana y tarde de hoy van a ser basadas en base a las experiencias, ¿verdad?, adquiridas a través de la educación, la práctica y la interpretación de la evidencia científica o la información científica que hemos tenido. Bajo ningún concepto las expresiones van a ser tomadas como posición de ninguna de las organizaciones con las cuales he mantenido o mantengo relaciones contractuales. Y cuando haga expresiones, ¿verdad?, con respecto a terapias de medicamentos o algún procedimiento, voy a estar haciéndolo en relación, ¿verdad?, de acuerdo a las recomendaciones o aprobaciones de la Administración de Drogas y Alimentos cuando se esté utilizando algún tratamiento o mencionando su recomendación de tratamiento, medicamento o intervención que sea de una manera no aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos, así lo estaremos indicando, y se estará mencionando porque es parte de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes en sus estándares de cuidado. Así que fuera de eso, pues no tengo más ningún otro conflicto de interés. Pasamos al tema de hoy, que es un tema, ¿verdad?, un poquito, yo no estoy seguro cuántos de los médicos, si tenemos la opinión, me gustaría por lo menos que en el chat ¿verdad?, notifiquen y que así las jóvenes nos indiquen, están activamente viendo pacientes en el hospital, porque obviamente si vamos a hablar del tema de hospital, pues probablemente a quien más le va a interesar es a aquellos médicos que estén dando servicio en el hospital. Así que espero, ¿verdad?, contestación con respecto a esto. En el interín va a ser importante que, aunque seamos médicos que no estemos dando servicio en el hospital, debemos sí entender unos conceptos básicos, que es lo que vamos a tratar de llevar hoy, de cómo ese paciente con diabetes o que desarrolla hiperglicemia durante una hospitalización debe ser tratado mientras está en el hospital. ¿Cuál es el impacto que va a tener el efecto de su diabetes o de su hiperglicemia en ¿verdad?, los eventos relacionados a esa hospitalización y las posibles complicaciones luego que ese paciente se da de alta? Y si tiene diabetes, ¿cómo se le va a dar ese seguimiento luego de esa hospitalización? ¿Tenemos contestación de cuántos van al hospital? Hasta el momento no he escrito en el chat. Nadie, o sea que hoy estamos sin médico. Ay, Dios mío. Yo que pensé que íbamos a tener ya a esta etapa más participación. Pues vamos a continuar entonces. Contestó James Torres. James. Sí, James Torres va al hospital, da servicios de hospitalista, sala de emergencia.
En sala de emergencia, perfecto. Ok, pues va a ser sí importante porque vamos a estar tocando, ¿verdad? Algunos puntos importantes y dependiendo del hospital donde se están dando los servicios, con los cambios que ha ocurrido en el sistema de salud, pues es interesante porque ya la mayoría de los médicos que está, yo recuerdo cuando yo era niño, el médico que le daba servicio a un paciente era el mismo médico que en la mayoría de los casos lo veía en el hospital. En estos momentos, aunque ese médico vaya al hospital, en muchas ocasiones no es el que hospitaliza al paciente y no necesariamente le da servicio a esos pacientes en el hospital debido a diferentes regulaciones, ¿verdad?, de los hospitales y las compañías aseguradoras, que para mí pues eso no tiene mucho sentido, pero así se está trabajando ahora. Así que esto impacta en los servicios que recibe ese paciente. Así que es bien importante que muchos médicos que evalúan esos pacientes en sala de emergencia, por lo menos van a estar manejando agudamente estos pacientes con hiperglucemia o con diabetes, y debemos tener, ¿verdad?, los aspectos claros de qué es las recomendaciones que deben hacer. Así que vamos al próximo slide. Vamos a estar durante la mañana y tarde de hoy revisando los aspectos generales del manejo de la diabetes en el hospital. Vamos a estar revisando los estándares de cuidado que deben, ¿verdad?, que son recomendaciones para el manejo de un paciente dependiendo de su estado de hiperglucemia en el hospital, tenga diabetes o no tenga diabetes, y vamos a estar resumiendo las metas de control glucémico según, ¿verdad?, en un paciente hospitalizado, independientemente, y esto va a ser importante, un tema que muchas veces no se establece o se discute. Esto es independientemente de si el paciente tiene historial de diabetes o no. Vamos a discutir las estrategias terapéuticas que recomienda la Asociación Americana de Diabetes para el tratamiento de la hiperglucemia en los pacientes hospitalizados. Próxima. Vamos a estar discutiendo las recomendaciones referentes a la prevención, manejo y forma de reportar hipoglucemia en el hospital, ¿verdad?, para mejorar desde el punto de vista de la calidad de servicio en el paciente hospital, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, de los estándares de cuidado para el 2023. Próxima. Vamos a discutir las estrategias para reducir el riesgo quirúrgico en pacientes que van a estar principalmente en cirugías electivas, de acuerdo a las recomendaciones de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes para el 2023. Próxima. Vamos a discutir el impacto de la telemedicina en el manejo de pacientes hospitalizados, para que veamos que aún en el caso de hospital, el uso de la telemedicina puede estar ayudándonos, ¿verdad?, en ciertos aspectos. Esto todavía de una manera, ¿verdad?, como decimos por ahí, en pañales, pero ya está llegando también a esos servicios hospitalizados. Así que vamos a comenzar. Próxima. Desde el punto de vista de aspectos generales, va a ser importante que dentro de los pacientes hospitalizados, gran parte, ¿ok?, de los problemas que pueden tener estos pacientes son el desarrollo de hiperglucemia, de hipoglucemia, variabilidad en los niveles de azúcar, lo cual ya hay múltiple evidencia a través de diferentes estudios, tanto observacionales como intervencionales, que la presencia de hiperglucemia, independientemente de si la persona tiene diabetes o no, aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados, así como aumenta el largo de estadía y a consecuencia el gasto desde el punto de vista de dólares de salud, ¿verdad?, en los cuidados médicos. De igual manera, en aquellos pacientes que presentan episodios de hipoglucemia, ya sea como consecuencia de tratamiento para el manejo de la hiperglucemia, como pacientes que tengan historial de diabetes y o
presenten hiperglicemia y desarrollen hipoglucemia independientemente de tratamiento, esto también es un factor de riesgo aumentado para complicaciones durante esa hospitalización, incluyendo morbilidad, mortalidad y largo de estadía. Próxima. Va a ser importante que el cuidado, ¿verdad?, de los pacientes con diabetes durante la hospitalización va a tener efecto directo e inmediato en los beneficios tanto para disminuir riesgo de complicaciones en el hospital. Hay diferentes estudios que han demostrado disminución de eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que han tenido ataques cardíacos, disminución de complicaciones y mortalidad cuando son tratados agresivamente, pacientes en las unidades de cuidado intensivo que se muestra un beneficio en el control glicémico, tienen menos riesgos de sepsis, menos riesgos de transfusiones, menos riesgos de muerte a 30 días y a un año en aquellos que han sido tratados agresivamente, ¿verdad? Versus aquellos que no han sido tratados, ¿verdad?, adecuadamente. Por lo tanto, la recomendación general es que estos pacientes tienen un beneficio inmediato de mejorar el control glucémico durante la hospitalización. Próxima. Va a ser bien importante que el manejo de diabetes en un paciente hospitalizado es facilitado, próxima, por estrategias que desde antes de la admisión se enfoquen en el tratamiento de hiperglicemia en aquellos pacientes con diabetes, principalmente si van a estar siendo intervenidos para procedimientos electivos. O sea que debemos buscar y encargarnos de que en esos sistemas hospitalarios lo ideal es que haya un proceso de cómo se va a manejar esos niveles elevados de azúcar antes de hospitalizar al paciente y o de un procedimiento electivo. De igual manera, debemos tener, ¿verdad?, un seguimiento apropiado de forma tal de que el paciente durante la hospitalización y una vez se vaya a ir de alta del hospital, haya una continuidad de tratamiento, se garantice lo que llamamos el cuidado de transición entre ese paciente, ¿verdad?, dentro del hospital ambulatorio para garantizar de que tenga un seguimiento adecuado, que no le falten sus medicamentos y si es necesario intervenir con los programas como hemos hablado anteriormente de educación y apoyo para el automanejo de diabetes, pues poder completar ese proceso. De igual forma, próxima, va a ser importante que, ¿verdad?, todos estos, la utilización de todos estos recomendaciones que llevan a unas guías estandarizadas de manejo intrahospitalario, ¿ok?, han demostrado reducir la recurrencia, ¿verdad?, de estos pacientes en visitas a la sala de emergencia, la necesidad de readmitir esos pacientes e inclusive comorbilidades o mortalidad han sido disminuidas a través de la utilización adecuada de estos procesos. Así que se recomienda fuertemente tratar de que en todo hospital tengamos un equipo, ¿verdad?, que establezca protocolos de tratamiento para el manejo de la hiperglucemia y la prevención de la hipoglucemia. Próxima. Va a ser bien importante que dentro de los estándares de cuidado que se recomiendan por la Asociación Americana de Diabetes establece lo siguiente. Si un paciente se hospitaliza, ¿ok?, con diabetes y tiene historial de, perdón, no que se hospitalice por la diabetes, sino que un paciente con diabetes se hospitaliza, ¿ok?, y no se le ha realizado una hemoglobina glicosilada durante los últimos 3 meses, en esas órdenes de admisión debería incluir un nivel de hemoglobina glicosilada. Ese nivel de hemoglobina glicosilada nos va a dar una idea en ese paciente con diabetes de si su causa de admisión pudiera estar asociada a un descontrol crónico del azúcar,
lo cual a su vez pudiera aumentar el riesgo de comorbilidades o de mortalidad intrahospitalaria. En aquellos pacientes que se hospitalicen y mantengan un nivel de azúcar por encima de 140 miligramos por decilitro, esto no es en ayuna, estamos hablando de un nivel de azúcar aleatorio, en cualquier momento desde que llega, haya comido o no haya comido, y mantiene niveles de azúcares de 140 miligramos por decilitro o más en 2 ocasiones diferentes, se considera que está teniendo niveles anormales de azúcar o hiperglucemia, ¿verdad? Con lo cual debemos evaluar el nivel de hemoglobina glicosilada para tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen diabetes antes de esa hospitalización y no había sido diagnosticada. Y como dije, esto es una de las cosas más importantes, aquellos pacientes que se hospitalizan sin historial previo de diabetes y que al momento de la admisión se manifiesta la hiperglucemia, el riesgo de morbilidad y mortalidad es mayor que aquellos pacientes que ya se saben que tenían diabetes y se hospitalizan. Así que esa hiperglucemia inicial pudiese ser un factor de riesgo para morbilidad y mortalidad intrahospitalaria y requiere de que haya un tratamiento adecuado. Así que es importante que una de las recomendaciones, aquellos médicos, ¿verdad?, en la sala de emergencia que evalúan ese paciente, si tiene historial de diabetes, tratar de verificar si le han hecho una hemoglobina glicosilada, si no se la han hecho, ordenarla, ¿verdad?, en sus órdenes de admisión para tenerla disponible. De igual manera, si no tiene diabetes, es importante esa evaluación para tratar de establecer si tiene diabetes antes de la hospitalización o si es un efecto de hiperglucemia por la hospitalización. Próxima. Va a ser importante que el tratamiento, como vamos a ver más adelante, va a ser principalmente basado en la utilización de insulina en los pacientes hospitalizados y que idealmente los diferentes sistemas hospitalarios o hospitales independientes deberían tener órdenes estandarizadas y si es posible protocolos validados a través de computadoras, ¿verdad? Donde se defina cuáles van a ser los ajustes y dosis de insulina de acuerdo a las fluctuaciones de control, de verdad, de valores de azúcar que tenga ese paciente en cada momento. Y en este caso se establecen, ¿verdad?, recomendaciones de lo que llamamos insulina correctiva. Muchas veces le dicen por ahí los famosos escalas de insulina o ¿verdad? Dosing, insulin scaling dose, ¿ok? Así que es importante que si se va a utilizar esos protocolos, traten de que se hayan validado a través de la institución, ¿verdad? Con previa utilización. Bien importante también, próxima, que en todo momento en que sea posible, ¿verdad?, el especialista en el cuidado de diabetes en el hospital debe ser consultado, ¿ok?, en todo paciente con historial de diabetes o que desarrolle hiperglucemia durante la hospitalización, siempre que sea posible que haya un especialista de diabetes o un equipo, ¿verdad?, interdisciplinario de manejo de diabetes debería ser consultado y se ha evidenciado en diferentes estudios que aquellos pacientes que son tratados, ¿verdad?, por un grupo interdisciplinario o un especialista de diabetes, pues por lo menos durante el hospital tiene mejores resultados desde el punto de vista de largo de estadía, así como de morbilidades y complicaciones. Próxima. Va a ser importante que cuando hablamos de metas de control glucémico, ahora nos vamos, recuérdense que hablamos que en el control glucémico del paciente ambulatorio teníamos unas metas, unas recomendaciones de que las azúcares en ayuna o antes de las comidas deberían mantenerse entre 80 a 130 miligramos por decilitro. Después de las comidas, el pico más alto de glicemia debería ser menor de 180 miligramos por decilitro. Pues va a ser importante que en el paciente hospitalizado, todo paciente
que en 2 ocasiones diferentes haya tenido un nivel de glucosa de 180 miligramos por decilitro o más, debería ser iniciado en tratamiento con insulina. Esas son las recomendaciones en base a los diferentes estudios intervencionales que se han utilizado, donde se demuestra que la utilización temprana de insulina para mejorar el control glucémico en estos pacientes disminuye las complicaciones de la hospitalización, la morbilidad y mortalidad, así como el largo de estadía. Así que tenga o no diabetes, si el paciente en 2 ocasiones diferentes, ya sea por muestra de niveles de glucosa en sangre o por muestras de niveles de azúcar capilar, ¿verdad? Lo que llamamos los dextros en el hospital, 180 miligramos por decilitro más, ese paciente debe ser iniciado en tratamiento con insulina. Próxima. Va a ser importante que una vez ese paciente es iniciado en tratamiento con insulina, la mayoría de los pacientes, ya sea críticamente enfermos, que estén en una unidad de cuidado intensivo o que estén en el lugar general, que no estén críticamente enfermos, la meta debería ser tratar de mantener unos niveles de glucosa que fluctúen entre 140 a menos de 180. Fíjense que aquí lo que estamos tratando es llevar ese paciente a un nivel de glucosa en cuyo sistema se esté promoviendo un patrón de anabolismo, o sea que lo que el paciente está ingiriendo de alimento, el cuerpo lo utilice de manera adecuada, ¿ok? Disminuyendo el riesgo asociado de la hiperglucemia, ¿verdad? Y que no se nos vaya a ir en una hiperglucemia sintomática, pero a la misma vez tratando de prevenir el que ese paciente tenga episodios de hipoglucemia. De igual manera, próxima, si fuese posible, ciertos pacientes, principalmente aquellos que pudieran estar en unidades de cuidado intensivo, se podrían beneficiar de un control más agresivo de los niveles de azúcar, mantener unos niveles de azúcar entre los 110 y 140 miligramos por decilitro o entre 100 a 180 miligramos por decilitro, siempre y cuando esto sea alcanzable con un riesgo bajo de hipoglucemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tenemos hipoglucemia, pues como mencioné al principio, esto pudiese aumentar los riesgos de complicaciones e inclusive morbilidad o mortalidad, así como largo de estadía. Próxima. Va a ser importante que, como mencioné anteriormente, en estos pacientes hospitalizados, las estrategias de tratamiento para el manejo de esa hiperglucemia, sea paciente con diabetes o sea paciente sin diabetes, va a ser utilizando insulina. En aquellos pacientes, ¿ok?, que estén hospitalizados de una manera que no requieran cuidado crítico, mientras el paciente esté en una etapa donde esté con una pobre ingesta oral, no esté comiendo adecuadamente o vaya a mantenerse, ¿verdad?, sin nada por boca, vaya a estar sin dieta ordenada, lo ideal es que ese paciente se trate con lo que llamamos insulina basal, ¿ok?, que es básicamente la utilización de insulina de acciones prolongadas, ¿verdad?, una vez al día, o la combinación de insulina basal con insulina de corrección en bolos. La insulina de corrección en bolo no es otra cosa que los famosos sliding scale o escalas de insulina que mencionamos anteriormente, y donde básicamente va a estar establecido que el paciente se va a estar monitoreando el azúcar cada cierto tiempo. Pueden ser cada 4 horas, pueden ser cada 6 horas, dependiendo, ¿verdad?, de la orden médica, y si sale por encima de los niveles aceptables que el médico está pidiendo, pues va a recibir un bolo de corrección, que usualmente va a ser una insulina de acción rápida o una insulina o la famosa insulina regular, ¿verdad?, que utilizamos. Próxima. En aquellos pacientes que sí estén ingiriendo alimentos, ¿verdad?, y que en su mayoría de los casos no estén hospitalizados de una manera crítica, el paciente
se va a beneficiar, o las recomendaciones deberían ser que se incluya insulina basal cada 24 horas para mantener los requerimientos de insulina mientras el paciente no está comiendo. Y esto es algo que es bien importante enfatizarlo en el hospital, principalmente en la sala de emergencia. Cuando el paciente llega, se está hospitalizando por alguna otra razón, pero tiene diabetes y está el azúcar descontrolada, se debe iniciar en su insulina basal para mantener los niveles de azúcar, como mencionamos, en lo que sea posible, entre 140 y 180. Cada vez que el paciente vaya a comer, se le debe también ordenar insulina prandial, que no es otra cosa que un bolo de insulina con cada comida, que es el equivalente a lo que hablamos en los pacientes ambulatorios, las inyecciones de bolo basal, ¿okay? Que sería la insulina basal una vez al día y el Humalog o la insulina regular que vayamos a utilizar con cada comida. En adición a esos dos tipos de insulina, también se debería utilizar la insulina suplementaria o bolo de corrección, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, o como conocen comúnmente los sliding scale. Así que en aquel paciente sin comida, por lo menos insulina basal más corrección si fuera necesario en aquellos pacientes que estén ingiriendo alimentos, la combinación de insulina basal, insulina con las comidas y también la utilización de insulina de corrección de acuerdo a lo que sea necesario. Próxima, la utilización única de una sliding scale o de un protocolo de corrección de insulina, ¿verdad? De corrección con insulina para hiperglucemia solamente como tratamiento en el paciente hospitalizado no se recomienda, ¿ok? Que sea la utilización de rutina. En ocasiones, en un paciente que está con una hiperglucemia leve y que, como dije, no tenía historial de diabetes o tiene una diabetes que está en un control aceptable y que está manteniendo unos niveles de glicemia entre los 140 y 180 miligramos por decilitro, en ocasiones utilizamos el bolo de corrección, ¿verdad? O la insulina de corrección solamente por un periodo de 24 a 48 horas para entonces establecer o considerar cuáles van a ser los requisitos de insulina basal. Próxima. Va a ser importante que la evaluación y identificación de hipoglucemia debe ser manejada en el hospital en cuanto sea posible por un protocolo estandarizado, ¿verdad? Implementado por el hospital o el sistema hospitalario para el manejo de hipoglucemia. Esto es bien importante. Si recuerdan, nosotros discutimos cuando hablamos de las complicaciones agudas que básicamente el manejo de hipoglucemia era la regla 15-15 en todo paciente que estuviera alerta y que fuera capaz de seguir instrucciones, que no es otra cosa que se realiza la muestra capilar de glucosa. Si el paciente tiene un nivel de azúcar que está por debajo de 70, se procede a darle 15 gramos de hidratos de carbono simple, mayormente glucosa, ¿verdad? O azúcar, y a los 15 minutos se repite el nivel de glucosa capilar. Y se va a repetir el proceso de que cada 15 minutos se le va a dar 15 gramos de carbohidratos hasta que ese paciente alcance unos niveles de glucosa por encima de 70 miligramos por decilitro. ¿Ok? En aquellos pacientes que estén hospitalizados y no estén ingiriendo alimentos por boca, o no tengan, ¿verdad? O tengan un episodio severo de hipoglucemia, que es que no responden, pues la utilización de glucosa intravenosa, utilizando lo que llamamos la famosa hipertónica, que no es otra cosa que una ampolleta de dextrosa, ¿verdad? Al 50%, se le administra intravenoso y se le repite el nivel de glucosa a los 15 minutos. ¿Ok? Así que ese protocolo, cada hospital debe tener su protocolo y debe establecerlo de rutina, pero básicamente estoy resumiendo lo que mencionamos de las complicaciones agudas de la diabetes. En caso de que el paciente en el hospital no tenga acceso venoso, no se le pueda dar alimentación por boca,
En ese caso, entonces se utilizaría la inyección de glucagón y recordar que solamente utilizamos hasta 2 inyecciones de glucagón por espacios de 15 minutos si fuera necesario. Obviamente, en el caso del hospital, si yo tengo un paciente con hipoglucemia y requiere una dosis de glucagón porque no tengo acceso venoso, yo esperaría que el personal de enfermería o personal médico en los próximos 15 minutos le haya dado la atención a ese paciente para lograr una canalización, ¿verdad?, de vena y que no sea necesario la utilización de glucagón adicional. Y la razón principal es que el glucagón es un medicamento que es altamente costoso y si podemos darle la dextrosa hipertónica o la glucosa intravenosa, pues vamos a tener la misma respuesta que el glucagón, pero a un costo mucho más efectivo. Así que es bien importante que todo hospital debe tener su protocolo de manejo de hipoglucemia. Próxima. Va a ser importante que, como dije, cada paciente que establezca o que presente una hipoglucemia, siguiendo el protocolo establecido por el hospital, vamos a tratar de establecer planes de prevención de esa hipoglucemia o de tratamiento. Y en este caso, eso va a depender ya sea de instaurar la utilización o de meriendas o de hacer ajustes ¿verdad?, individualizados en la insulina que está requiriendo ese paciente, y eso debe ser una responsabilidad compartida entre el cuidado de enfermería y el médico a cargo del hospital, ¿verdad?, de ese paciente, o de si está bajo los servicios de un especialista en diabetes o un grupo, ¿verdad?, de interdisciplinario de cuidado de diabetes intrahospitalario, pues esas estrategias deben ser establecidas, ¿verdad?, acorde a esas recomendaciones de ese equipo y el médico de cabecera del paciente. Pero es bien importante que se va a individualizar y, como dije anteriormente, podemos tener pacientes que queramos tenerlos en unos niveles de glucosa entre 100 a 180, entre 110 a 140 o entre 140 a 180, siempre enfocándonos en prevenir la hipoglucemia. Próxima. Va a ser importante que todos los episodios de hipoglucemia deben ser reportados y notificados, y es responsabilidad del hospital y el Departamento de Mejoría, ¿verdad?, ejecutoria de documentar o tener un reporte de todos esos episodios de hipoglucemia que esté habiendo en la institución para tratar de identificar patrones de recurrencia. ¿Por qué estamos teniendo tantos episodios de hipoglucemia? Acuérdense que las hipoglucemias pueden ser, número 1, porque el paciente recibe su tratamiento y no come adecuadamente. Número 2, porque el paciente está recibiendo un exceso de tratamiento que puede llevar a hipoglucemia. O número 3, una combinación de esos dos factores. Y hay número 4, que pudiese ser por causas intrínsecas de las condiciones del paciente, fallo hepático, fallo renal, sepsis, que pudieran también estar identificando esos patrones de hipoglucemia. Las estrategias del monitoreo de estos reportes de hipoglucemia deben ser para tratar de identificar si la mayoría de estos casos son por errores en la manera en que estamos administrando los medicamentos, porque el paciente está muy enfermo, y de esa manera establecer la prioridad o individualizar el tratamiento para cada uno de esos pacientes. Próxima. Va a ser importante que, como dije anteriormente, una vez está documentado y establecido que ese paciente tuvo un nivel de hipoglucemia, es responsabilidad de ese cuidado, ¿verdad?, de ese equipo de cuidado médico de ese paciente, documente en el récord del paciente cuál va a ser la estrategia que va a seguir para minimizar el riesgo de hipoglucemia. Y esto es bien importante porque hay ocasiones que simplemente la razón de la hipoglucemia fue, por ejemplo, que el paciente se le puso la insulina y no comió. ¿Quiere decir que hay que bajarle los niveles de insulina? No. Probablemente hay que estar más pendiente en cuanto a la comunicación con el paciente cuando se le va a poner la insulina y se le va a dar la comida. Y esto es uno de los aspectos que a veces es más difícil en el hospital, porque
Recuérdese que el departamento de dietas, usualmente en los hospitales, es el que entrega las comidas y el departamento de enfermería es el que administra las insulinas. Así que muchas veces no hay un pareamiento adecuado entre las insulinas prandiales, ¿ok?, y las comidas. Y en ocasiones pasa lo mismo con las insulinas suplementarias o insulinas correctivas. Hay ocasiones, yo recuerdo haber estado en varias instituciones donde los dextros, ¿verdad? O los niveles de azúcar capilar los realiza la enfermera práctica, ¿ok?, que no está autorizada a dar medicamentos. Y entonces, después que realiza todos los dextros, entonces viene la enfermera graduada a poner las insulinas correctivas. Así que no se está poniendo como debería ser, que es inmediatamente que hacen la glucosa capilar, administrar la insulina de corrección, pues no se está haciendo. Así que podemos establecer o identificar esos patrones de pobre pareamiento entre insulina y ya sea a nivel de glucosa capilar o comida, y de esa manera mejorar o prevenir episodios de hipoglucemia subsiguientes. Próxima. Va a ser importante que en aquellos pacientes que van para cirugía, nosotros podemos identificarlos y en lo que sea posible para esas cirugías electivas, lo ideal es que se establezcan estrategias de cuáles son las metas de control glicémico. Ejemplo, hay instituciones que dicen, si un paciente viene por una cirugía electiva, tiene que tener una hemoglobina glicosilada menos de 8. Y eso debe ser evaluado por cada institución y obviamente sus equipos o departamentos van a establecer esas recomendaciones. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones desde el punto de vista de manejo de medicamentos? Se les va a permitir sus medicamentos orales hasta el día antes de la cirugía, se les va a comenzar en un proceso de insulina basal. O sea que todos estos son estrategias de optimización de manejo de pacientes con diabetes para disminuir el riesgo de complicaciones en ese paciente quirúrgico que va para una cirugía electiva. Próxima, podemos establecer diferentes estrategias que se van a utilizar, como obviamente evaluar, ¿verdad?, el riesgo preoperatorio de ese paciente y determinar, ¿verdad?, los riesgos que tiene o de tener un evento isquémico, de neuropatía autonómica o de fallo renal, para considerarlos en el manejo que vamos a utilizar en ese paciente. Próxima. Va a ser importante que idealmente, si la cirugía es una cirugía electiva, la hemoglobina glicosilada idealmente debería ser menos de 8 en cuanto sea posible. ¿Ok? Si no, pues tratar de hacer ajustes para lograr un mejor control glucémico. Va a ser importante que en el advenimiento ahora del monitor continuo de glucosa, yo puedo, ¿verdad?, si es una cirugía electiva que a lo mejor no queremos esperar más de 3 meses en lo que se repite la glicosilada, pues una opción podría ser utilizar el monitoreo continuo de glucosa. Y si tenemos, ¿verdad?, un indicador de manejo de glucosa, el GMI, en menos de 8, pues sería equivalente a una hemoglobina glicosilada y eso nos podría ayudar. Pero la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes es que sea una hemoglobina glicosilada de menos de 8. Próxima. Va a ser importante que la meta de control glucémico durante el periodo perioperatorio de ese paciente debería ser que esté el nivel de glucosa entre 100 y 180 miligramos por decilitro durante el periodo de 4 horas dentro de la cirugía. Entiéndase, antes, durante o después de esa cirugía, tratar de mantener esa meta de control glucémico. Próxima. La utilización de medicamentos como ejemplo metformin, ¿verdad?, se debe utilizar hasta el día antes de la cirugía. Así que la recomendación es que el paciente se puede tomar su metformin hasta el día antes de la cirugía. Cuando llega al hospital para realizarse su procedimiento electivo, pues ese día no se toma el metformin hasta que después que salga el procedimiento, de asegurarnos de que todo esté bien y que pueda continuar nuevamente sus medicamentos si el paciente va a continuar ambulatoriamente. Si el paciente va a mantenerse en el hospital, pues lo ideal es que se maneje, como hablamos, con tratamiento con insulina, ya sea basal más correctiva
o basal, prandial y correctiva. Próxima. De igual manera, otros puntos importantes, próximo, es que la utilización de los inhibidores de contraportadores de sodio glucosa, entiéndase el canaglifoxin o Invokana, el empaglifoxin o Jardiance, el dapaglifoxin o Farxiga, idealmente debe ser descontinuado 3 a 4 días antes de la cirugía. Cualquier otro medicamento hipoglicemiante oral debe ser suspendido el día de la cirugía, durante la mañana de la cirugía, ¿ok? Si el paciente está utilizando dosis de insulina, si es NPH, la insulina debe ser reducida a un 75, ¿verdad? A la mitad, perdóname, a la mitad. Si estamos utilizando insulina basal, ¿ok? O el paciente está en bomba de insulina, lo ideal es que se reduzca esa insulina basal o el régimen de insulina basal de la bomba de insulina a un 75 a 80% de los requerimientos. Y obviamente esto va a ser dependiendo de la experiencia previa, ¿verdad? Con ese paciente o del juicio clínico del médico que esté atendiendo a ese paciente. Pero nunca, nunca se debe dejar ese paciente sin insulina. Acuérdense que en aquellos pacientes que están usando insulina y tienen diabetes, si usted le quita la insulina basal, usted lo que va a estar es promoviendo que el nivel de azúcar progresivamente se descontrole. Y durante una cirugía, pues puede aumentar el riesgo, ¿verdad? Ya sea de infección, de requerimiento de transfusiones de sangre, de sepsis, etcétera. Próxima. Va a ser importante que en cuanto sea posible, ese paciente se debe estar monitoreando los niveles de glucosa durante el proceso de la cirugía o el periodo perioperatorio y posoperatorio cada 2 a cada 4 horas. ¿Ok? Y va a ser importante que si es necesario se le administre o insulina regular o insulina de acción rápida. ¿Ok? Va a ser importante que no hay data. ¿Ok? Para utilizar ¿verdad? La utilización de análogos de GLP-1, ¿ok? Ya sea en combinación, ¿verdad? Con insulina de acción prolongada en el manejo de pacientes con hiperglicemia durante el periodo perioperatorio. Y en este caso, las insulinas ultralargas, estamos hablando del Tresiba, ¿verdad? O el Degludec. Y en el caso de GLP-1, pues los diferentes medicamentos que mencionamos, semaglutide, dulaglutide, tirzepatide, que es la combinación de GLP-1 y GIP, o el Vieta, que es el exenatide, o el Victoza, que es el liraglutide. Próxima. Una vez ese paciente en el setting hospitalario se está decidiendo que se va a dar de alta, una de las cosas bien importantes que tenemos que evaluar es que ese paciente debe tener una planificación de alta establecida y estructurada, ¿verdad? Para que ese paciente pueda continuar un cuidado ambulatorio. Próxima. Va a ser importante que la agencia, ¿verdad? Para la investigación de cuidados de salud y mejoramiento de ejecutoria, recomienda que todo plan de alta debe incluir una reconciliación de medicamentos. Próxima. Tanto los medicamentos que estaba usando en la casa, los que utilizó en el hospital y cuál es la recomendación de seguimiento, si va a continuar con lo que estaba utilizando o si hubo cambios. Eso va a ser bien importante, ¿ok? Para que esas medicinas para enfermedades crónicas se puedan reanudar o se puedan continuar acorde a la necesidad de ese médico. Que se vaya ese paciente con una receta de las nuevas medicamentos que el paciente está utilizando, así como que tenga refill de aquellos medicamentos que el paciente necesita, que va a continuar utilizando de manera crónica, ¿ok? Hasta que pueda ser evaluado por sus médicos de cabecera, ¿verdad? Próxima.
Va a ser importante que debe haber en esa planificación de alta una comunicación estructurada desde el punto de vista de con el paciente y con sus médicos próxima, donde establezca, ¿verdad?, cómo va a tomarse sus medicamentos, cuáles son las pruebas o estudios que están pendientes de realizarse y el seguimiento médico que debe tener ese paciente. Idealmente cuando el paciente se da de alta, y esto es una de las fallas más comunes que estamos teniendo, idealmente el paciente que se da de alta debería ser evaluado por su médico de cabecera en un periodo de unos 7 a 10 días y si requiere evaluación, en el caso de los pacientes con diabetes, si está manteniendo seguimiento con algún especialista en diabetes, su evaluación debería ser en un periodo de entre 10 a 14 días, no más de 2 semanas. Y esto es algo que desgraciadamente muchas veces no ocurre. Esas planes de alta o resúmenes de alta deben ser, y esto es otra de las cosas que también muchas veces no ocurre, transmitidos al médico de cabecera de ese paciente lo antes posible, si fuese preferible antes de que sea de alta o durante el proceso de alta, para garantizar ese cuidado de transición adecuado. Próxima. Va a ser importante, como mencioné anteriormente, que estos pacientes deben salir del hospital ya con un plan de seguimiento establecido, acordado entre obviamente el paciente y el cuidador, ¿verdad? Ya sea primario o el especialista en el cuidado de diabetes que tenga a ver el cuidado de ese paciente durante la hospitalización. O como ocurre en muchos casos, a veces vemos el paciente en el hospital y quien le da seguimiento es otro endocrinólogo, pues muchas veces nos comunicamos con ese otro endocrinólogo para garantizar de que, mira, se está dando de alta a tu paciente, es importante que le des una cita de seguimiento lo antes posible, si es preferiblemente en las próximas 2 semanas. Así que básicamente esas son las recomendaciones del punto de vista de lo que requiere un cuidado, ¿verdad? Una planificación de alta en el paciente hospitalizado con diabetes. Desde el punto de vista de telemedicina, próxima. Esta revisión es una revisión que precisamente está publicada online desde abril del 23. Sin embargo, ayer fue que yo recibí este correo electrónico y me pareció muy interesante. Y no es específicamente en pacientes con diabetes, pero dentro de la población evaluada habían pacientes con diabetes. Y es la utilización de rondas o pase de visita virtual, ¿ok?, en equipos interdisciplinarios, donde de una manera u otra están los médicos de cabecera o los hospitalistas de ese paciente con algunos subespecialistas o nutricionista, trabajo social, etcétera, y algunos de los componentes de ese equipo está participando de manera virtual, ¿ok? Una de las, esto se utilizó, ¿verdad? O como proyecto piloto y está esto siendo publicado por el journal o la revista de calidad o de calidad de Quality and Research, ¿ok? El journal de Quality and Research, este journal, donde básicamente ellos identificaron que la utilización de estas rondas virtuales podía disminuir el largo de estadía, así como el tiempo de observación en la sala de emergencia en pacientes, ¿verdad? En el hospital. Obviamente mejoraba, ¿verdad? La capacidad de estos médicos para poder llegar a las conclusiones y despachar o administrar el tratamiento lo antes posible. Y se necesitan, ¿verdad? Ellos establecen que necesitan estudios adicionales, como pasa con todo lo que está ocurriendo con la telemedicina, para proveer resultados desde el punto de vista de otros outcomes que no sea solamente el largo de estadía o el tiempo de observación en la sala de emergencia. Así que, como podemos ver en también en la sala de emergencia, en el paciente hospitalizado, la telemedicina puede ser de utilidad. Y esto es algo que va a continuar tomando auge a través de los años subsiguientes. Así que a manera de resumen, tenemos que la diabetes y la hiperglucemia son condiciones altamente prevalentes en pacientes hospitalizados, en los cuales está documentado que aumentan la morbilidad, la mortalidad
y el largo de estadía. ¿Ok? Próxima. En todo paciente con diabetes o hiperglucemia, en cuanto sea posible, un especialista de diabetes o un equipo de manejo de diabetes debería ser consultado, ¿verdad? Si está disponible en esa institución. Próxima. Va a ser importante que en todo paciente que mantenga unos niveles de azúcar en el hospital de 180 miligramos por decilitro, por lo menos en 2 ocasiones diferentes, debe ser iniciado en tratamiento con insulina mientras esté en el hospital. Próxima. Una vez la insulina es iniciada, las metas de tratamiento van a ser, idealmente, para la mayoría de los pacientes críticos o no críticos, valores de 140 a 180 miligramos por decilitro. En aquellos pacientes que podamos obtener unos valores más agresivos, minimizando el riesgo de hipoglicemia, pues se podría considerar, pero la meta debería ser entre 140 a 180 para la mayoría de nuestros pacientes con diabetes o con hiperglucemia. Próxima. Va a ser importante que, como mencionamos, la insulina basal y o con insulina basal más correctiva va a ser utilizada en aquellos pacientes que estén en nada por boca o que no estén teniendo una ingesta calórica adecuada. La adición de insulina prandial a la insulina basal más insulina de corrección va a ser el método preferido de tratamiento en aquellos pacientes hospitalizados que estén utilizando, ¿verdad? Que estén en un régimen de dieta por boca adecuado. Próxima. Va a ser importante que en aquellos pacientes con cirugías electivas se deben establecer estrategias para minimizar el riesgo, como mencionamos anteriormente, y que idealmente tengan una glicosilada de menos de 8. Próxima. Todo paciente en el momento de alta debe ser orientado sobre la planificación de alta y se le debe proveer un resumen de alta tanto al paciente como a su médico y tratar de coordinar esas citas de seguimiento si fuera posible antes de dar de alta a ese paciente. Y como último, pues la utilización de rondas virtuales en el pase de visita dentro del hospital y en la sala de emergencia ha demostrado, ¿verdad?, reducir el tiempo de hospitalización, así como el tiempo de observación en la sala de emergencia, así que su utilización en el paciente hospitalizado probablemente va a seguir siendo evaluado para ver sus ventajas y o desventajas en el futuro. Si hay algún comentario, pregunta o duda, abrimos entonces para el foro para las preguntas. Doctor, esto es Víctor Velázquez. Saludos, Víctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes bien? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame. Me alegro. No es una pregunta, pero es algo que me pasa. Yo veo a los pacientes míos luego de hospitalización y me he dado cuenta que yo le diría que más del 50% de los pacientes que han estado hospitalizados, no por diabetes, sino porque tienen diabetes y le ha dado un infarto, un CVA, estos pacientes cuando llegan le dan de alta, el tratamiento para la diabetes ha sido demasiado agresivo y más del 50% de los pacientes he tenido yo que normalizar el tratamiento nuevamente. Tengo pacientes, he tenido pacientes que van sin uso de insulina al hospital, me le dan de alta con insulina de larga duración más insulina R postprandial, increíble, y el paciente estaba en metformin controlado en la casa. Que estos pacientes le hago un fasting en su casa y tiene 70, que si se pone la insulina R, pues eso lo mato allí mismo. O sea, lo que le quiero decir es que aparentemente estos pacientes dentro del hospital, quizá por el estrés o qué sé yo, las otras cosas que ha tenido, los niveles de insulina, los niveles de azúcar se disparan y luego que llega a su casa,
En la tranquilidad, el paciente le baja el azúcar, se le normaliza el azúcar y quizás el tratamiento que llevaba cuando le dieron de alta del hospital, siempre hay que supervisarlo porque la mayoría de las veces hay que modular el tratamiento. Perdóneme, y no solamente de eso, de los antihipertensivos también. Gracias por ese comentario, Víctor. Y eso es una de las fallas más grandes que yo creo que estamos teniendo en el sistema, y es lo que estamos hablando de la comunicación en cuanto al resumen de alta y la transición de cuidado, que el jueves vamos a hablar un poquito más en detalle sobre las estrategias para esto, con el caso de los pacientes con diabetes, porque no quería incluirlo aquí, porque si no, no tengo nada para la próxima sesión, que es precisamente los cuidados de transición. Ahora bien, una de las razones importantes, si te fijas que dijimos que si en el paciente una vez llega al hospital no tiene un nivel de hemoglobina glicosilada realizado en los últimos 3 meses, se le debe realizar inmediatamente, es el siguiente. Si el paciente llega al hospital, su hemoglobina glicosilada está vamos a poner que está por debajo de 7, y el paciente está en una terapia con metformin, no está teniendo episodios de hipoglucemia, cuando ese paciente se va a ir de alta, lo más probable, la recomendación debería ser que se vaya con su metformin nuevamente. Eso muchas veces no ocurre en el hospital. Y una de las razones que no ocurre en el hospital es porque, y te voy a decir yo, en un hospital donde nosotros damos servicio a pacientes hospitalizados con diabetes, muchas veces, a veces vienen los médicos, dan el paciente de alta sin tener una comunicación directa con lo que estamos haciendo los especialistas en el control. Entonces, como en el hospital estaba utilizando Lantus y Humalog, lo dan de alta con una receta de Lantus y Humalog. Y ni siquiera, como digo yo, a veces leen las notas de progreso que dicen el paciente tiene una hemoglobina glicosilada adecuada, cuando se vaya de alta debe regresar a su tratamiento previo. ¿Me sigue? Así que esa es una de las cosas que yo creo que tenemos una oportunidad grandísima de mejorar en la comunicación entre los especialistas, los hospitalistas y obviamente los hospitalistas y los médicos primarios, que son los que van a estar a cargo ¿verdad? En este caso, el hospitalista estar a cargo de completar ese resumen de alta y hacérselo llegar al médico de cabecera. La preocupación que tú estás teniendo, yo la veo todos los días, y es más frustrante cuando entonces a veces el paciente se va del hospital con esos regímenes de insulina, con esos regímenes de antihipertensivos en dosis alta, y no va a su médico primario hasta después de 4 o 6 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces está teniendo riesgos de episodios de hipoglucemia, episodios de hipotensión, y muchas veces regresa a la sala de emergencia con complicaciones asociadas al tratamiento con el que fue dado de alta, porque no ha habido un seguimiento adecuado. Así que tu preocupación es muy genuina y es una de las oportunidades más grandes que yo creo que tenemos, y que debemos de buscar formas de establecer estrategias para mejorar esa comunicación que desgraciadamente no la estamos teniendo. Así que comparto, ¿verdad? Tu frustración hasta cierto punto. Qué bueno que por lo menos hay médicos, como en este caso tú, que estás pendiente y hacen los ajustes, pero muchos de los pacientes que, como dije, en el hospital van a requerir el uso de insulina, no necesariamente van a requerir continuidad de la insulina en su tratamiento ambulatorio. Así que esto es bien importante que se establezca en el momento de alta. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, doctor Velázquez, por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de pasar al caso de hoy? Ay, se me había olvidado. Como ya saben, el requisito de ¿verdad? Para que puedan obtener los créditos de educación continua antes de pasar al caso, es completar el POL, ¿verdad? Además de asistir a la sesión, al 80% de la sesión. Así que para su conveniencia estamos poniendo el POL en pantalla ahora mismo. Van a tener hasta el final de la sesión para llenarlo.
Luego va a salir la encuesta de satisfacción de nosotros, pero el de Ponce es requisito para los créditos de educación continua, así que darse por el chat. Se enviaron varios links. Nosotros estamos creando un directorio de telemedicina, donde básicamente si ustedes como médicos están interesados, están certificados o planifican certificarse para proveer servicios de telemedicina y gustan ser parte, nos pueden dejar saber. De igual manera, vamos a estar ofreciendo adiestramiento en los 2 equipos de telemedicina que nosotros tenemos, que son el equipo de TytoCare y el equipo de GlobalMed. En el chat también se envió el form donde completan su información, su disponibilidad y eso. Y se coordina un adiestramiento y pues adicional a eso, no olviden que la próxima sesión es la última, así que para que no se vayan con dudas respecto al tema, aprovechen y traigan sus preguntas y completen el poll de todos los polls, pero el de Ponce para que puedan luego reclamar los créditos de educación continua. Así que todo está en el chat con su explicación arriba. Sé que ya estamos tardecitos, así que tan pronto terminen eso, pues les deseamos buen provecho y nos vemos el jueves próximo. Buenas tardes. Gracias.